Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? A ver, ahora sí me escuchan. Sí, profesor. Ah, ok. Sí, el problema era con mi audio, no les escuchaba, ahora sí. Muy bien, buenas tardes con todos, espero que estén bien. Después de... ¿Cuánto tiempo no hemos tuvimos sesiones, no? Vino el feriado, después vino el día de el maestro, ¿no? Pero bueno. La delegada, la señorita delegada está, no está. Bien, estamos 10 en la sesión. A ver que espera un momentito más. ¿Cuántos normalmente estamos ya asistiendo a las sesiones? ¿Manejan ustedes ese número? Se fue la señal. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Uno, 2, 3. Uno, 2, 3. Buenas, ¿me están escuchando, señoritas jóvenes? Sí, profesor. Ah, muy bien. Pensé que se había perdido la señal. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Voy a compartir mi pantalla. Atentas, atentos, por favor. Allí está. Estoy compartiendo mi pantalla. Por favor me avisan si ya pueden visualizar mi pantalla. Buenas tardes, profesor. Sí se puede visualizar tu pantalla. Muy bien, Grace. Excelente. Vamos entonces. Bien, si han logrado descargar la, la guía, esta última que les he compartido en la plataforma. Además les he compartido también por el grupo, si no recuerdo mal. Eh, es un archivo PDF donde, a diferencia de las metodologías anteriores, aquí directamente hacía referencia a unos canales en YouTube, para ser más exacto, a un youtuber colombiano, un profe de matemática, muy, muy sintonizado él, donde explica algunos conceptos estadísticos, ¿no? Algunas definiciones que habría que estar manejando ya. A ver, un ratito hay que darle paso a la compañera. Pero si no has logrado visualizar la sesión, estos videos, vamos haciendo un resumen, ¿ya? Un resumen para poder manejar esta terminología, ¿no? Un ratito. Muy bien. Entonces, para aquellos compañeras y compañeros que estamos sintonizando con el curso recién, pues estamos aperturando, y aquí les voy a hacer un resumen. A ver, un momentito, déjenme reparar mi... A ver, moment please. Déjenme reparar mi pan. A ver.
Ujú. Bien, entonces la estadística, como les decía, la estadística es una rama, es una ciencia, ¿no? Que utiliza, algunos le definen como una rama de la matemática, ¿no? Otros como una ciencia para el estudio social. Lo cierto es pues que la estadística este, se utiliza el, para recoger, no sé, procesar, organizar, interpretar y analizar datos. ¿Ok? Déjenme apuntarles, está fallando un poquito un ratito. Entonces les decía que la estadística es que, una ciencia social, ¿no? Que se encarga de recoger datos, organizar esos datos, procesar esos datos y luego hacer su interpretación y análisis de esos datos. ¿Para qué? Para tomar en realidad buenas decisiones o decisiones que estén acorde con ciertos objetivos. Por ejemplo, si ustedes van a estar ejerciendo el trabajo docente, necesitan la estadística para tomar decisiones respecto a la metodología que van a aplicar, las estrategias que van a aplicar, los ritmos con los cuales va a usted a aplicar sus estrategias, métodos, las evaluaciones o los distintos tipos de evaluaciones. ¿Y cómo va a tomar esa decisión? Pues conociendo muy bien, ¿no? Describiendo muy bien cuáles son las características de sus niños, ¿no? ¿Cuáles son esas características? No son iguales los niños, pues, del distrito digamos, de San Juan, son una zona céntrica, que los niños, pues, que encontramos en zonas rurales, ¿no? Incluso en zonas muy alejadas de la ciudad, donde a veces al maestro le toma, pues, varias horas, incluso hay destinos donde nos toma días en llegar, ¿no? Entonces, la situación de la comunidad educativa alrededor nuestro, pues va a ser distinto. Entonces, datos como por ejemplo conocer el rango de edades, datos por ejemplo como conocer el número de personas que viven en la familia, el nivel de grado de instrucción de los padres del niño, son datos muy relevantes que tienen que ser tomados en cuenta por el maestro, porque eso va a determinar su accionar, eso va a determinar las decisiones futuras que vaya a tomar el maestro para poder comunicar una idea, para poder participar a los padres o a la comunidad educativa, ¿no? Aparte la estadística, sí no vamos a negar, tiene mucho uso, por ejemplo, en la parte de marketing, ¿no? Las empresas utilizan bastante la estadística, ¿no? Sobre todo un tipo de estadística para poder tomar decisiones respecto a futuras inversiones, ¿no? Si me conviene o no me conviene construir, digamos, un centro comercial en tal ciudad, me conviene o no me conviene sacar una marca o un color o un diseño de cierto producto para saber si ese producto, esa marca, ese centro comercial va a tener pues aceptación, ¿no? Entonces, no olvidar que la estadística vamos a encontrar que es una rama de la matemática, ¿no? Que se encarga de estudiar la variabilidad, ¿no? Cogiendo datos, organizando los datos, analizando los datos, interpretando los datos. Algunas otras fuentes ustedes pueden consultar y van a encontrar pues que la estadística es una ciencia social, ¿no? Lo toma así con ese nombre, es de ciencia, ¿ya? Independientemente de la definición, debemos nosotros dominar que la estadística nos ayuda, sobre todo en el trabajo docente, para recoger información,
¿ok? Para recoger información, para tomar decisiones, ¿sí? Para tomar decisiones. Bien. A ver. Un momento, por favor. Definiendo, ¿no? Estamos definiendo la estadística. Vamos a apuntar acá, importantes los conceptos, ¿no? La estadística. La estadística. Entonces decíamos que era una ciencia. ¿Y qué hacía la estadística? ¿Recuerdan? ¿De qué se encargaba? Recoge, analiza e interpreta datos. Correcto. Primero, recoger, organizar, ¿no? Procesar. Vamos a mover un poquito la pantallita. Procesar, analizar, interpretar. Muy bien. ¿Qué recogemos? ¿Qué organizamos? ¿Qué procesamos? ¿Qué analizamos? ¿Qué interpretamos? Como dijo la compañera, datos, ¿ok? Datos. ¿Ya? El conjunto de los datos ya procesados se convierten en información. ¿Ya? Entonces, no es igual decir dato que información, no. El conjunto de los datos ya procesados se convierte en información, relevante o irrelevante, pero es información. Ahora, debo dejar algo en claro. En esta parte del estudio, nosotros vamos a encargarnos de organizar, de procesar, de analizar e interpretar datos en esta primera parte del curso. ¿Ya? Profe, ¿qué pasa con la recolección de los datos? ¿Por qué no vamos a ver la recolección de los datos? Bien, la forma como se recolecta datos, cómo se pide, se solicita datos, los métodos, las estrategias, los cálculos respectivos que se tienen que hacer sobre qué cantidad de datos debo recoger, eso ya pertenece a parte del estudio de un curso en particular que acá en el instituto creo que es curso de investigación o generalmente se llaman así, investigación o técnicas de investigación o metodología de investigación, ¿ok? Es un curso en el cual ya les va a preparar a ustedes para su futura presentación o elaboración de sus tesis o un proyecto de investigación, ¿ok? Entonces, profesor, ¿por qué no aprendemos eso? Pues se extendería bastante el curso. Lo que vamos a aprender es, una vez ya teniendo los datos, vamos a aprender a organizar esos datos, a procesar, a analizar e interpretar esos datos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, la estadística también se puede dividir en dos grandes subgrupos, que son la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Permítame darle paso a Zoila. Ahí está. La estadística descriptiva, como su nombre dice, describe características comunes de la población a estudiar. Y acá viene ya un término estadístico, ¿no? ¿Cuál es ese término estadístico? Población. Población. La población, desde el punto de vista estadístico, son todos los individuos con características comunes a estudiar. Por ejemplo, si ustedes son profesores y quisieran estudiar, digamos, las características de sus niños respecto a el famoso triaje, talla, peso
y, y nivel de hierro en la sangre, pues entonces la pregunta es, ¿dispone de todos los individuos que forman parte del estudio? Pues sí, ¿no? Si nosotros podemos tener acceso a todos los individuos que van a formar parte del estudio que nosotros queremos hacer, entonces es la población. La población es todo, el total. Pero muchas veces, no vamos a poder tener acceso a toda la población de nuestro objeto de estudio. En ese caso, utilizaríamos cálculos para procesar los datos respecto a la estadística inferencial. La estadística inferencial, como su nombre dice, infiere, predice qué resultados se obtendrían en una población con una estudiando una muestra representativa. Y aquí viene otro término estadístico, una muestra. ¿Qué es una muestra? Una muestra es una cantidad representativa de una población. Digamos que ustedes son contratados por, digamos, una ONG y quieren saber, pues, cuál es el nivel de lectura de los niños de la región Loreto, ¿no? Entre los grados tercer y cuarto de primaria. Muy bien, entonces no va a poder, pues, ir y aplicar el test a todos los niños de repente por motivos geográficos, motivos sociales o políticos, y que en esa localidad está en huelga o está un poco convulsionada la población, motivos presupuestales, de repente no tiene mucho presupuesto para poder moverse en la región Loreto, ¿no? Eh, entonces, ¿qué se hace? ¿Se para la investigación? No. Lo que se hace es calcular una muestra representativa de la población. Y para eso es muy importante esta parte, lo que les decía, la parte del recojo de de la información. Antes de recoger la información, se tiene que hacer ese estudio previo, con una asesoría y con un análisis muy detallado. Debemos determinar una muestra, o sea, una cantidad que represente al total, ¿no? Esa muestra nuevamente se utiliza, pues, cálculos probabilísticos donde se minimiza el error, ¿no? Porque en todo estudio estadístico de índole inferencial siempre vamos a tener un error, ¿no? Siempre se toma ese nombre, el error, el margen de error más o menos puede ser 5%, 2.5%. 5% es aceptable, un poquito más de 5% ya se considera una cierta relevancia quizás para la presentación del informe final de la investigación, ¿no? Ya que hemos pasado justamente una etapa electoral, si ustedes recuerdan las encuestas que a veces acaban respecto a la preferencia de uno u otro candidato, pues se utilizaban, pues, la estadística inferencial, porque seguramente, por ejemplo, a mí nunca me han preguntado, seguramente muchos de ustedes nunca le han consultado, pero presentaba la información como una información a nivel nacional. Tanto porcentaje apoya a tal candidato, tanto porcentaje a tal candidato, margen de error más o menos tanto por ciento. Lo que hacían estas personas de esas encuestadoras, ¿no? Calculaban una muestra representativa de la población y hacían preguntas, ¿no? La forma como recogían la pregunta, cómo se hacía la pregunta y cómo se recogía esa respuesta variaba mucho en el resultado estadístico. Algunos hacían llamadas telefónicas, otros hacían preguntas presenciales, otros de repente enviaban un formulario virtual. Existen otros tipos de estrategias o métodos que ayudan a esto, ¿no? Y siempre había un margen de error. Y ahora por ley sabemos de que cuando se presente un estudio público estadístico respecto a encuestas, lo que se hace, pues, es presentar una ficha técnica. En cada presentación de estas encuestas siempre había ahí, quizás el 99% de las personas no lo ve, siempre hay debajo una ficha técnica donde se explica cuál fue la muestra que se tomó, qué cantidad, cuál fue la estrategia o la metodología que siguieron para aplicar la encuesta, cuáles fueron las fórmulas que utilizaron para calcular esa muestra, una serie de detalles técnicos estadísticos, ¿ok? No es que van a presentarlo así por así,
No. A ver, vamos a darle paso a una compañera. Muy bien. Entonces, nosotros nos vamos a dedicar en esta parte del curso a la estadística descriptiva, ¿no? Porque siempre vamos a tener a la mano la población o a todos los individuos que nosotros queremos estudiar. Generalmente nuestra comunidad educativa. Hablamos de los niños de nuestra sección, los niños de otras secciones, sus padres de familia, la comunidad educativa alrededor, como son las autoridades, etcétera. Muy bien. Dentro de la estadística descriptiva, como ya hemos definido, se trata pues de trabajar con datos, ¿no? Estos datos generalmente se les llama variables estadísticas, ¿ya? Variables estadísticas. Estas variables pueden ser de índole numérico, como también pueden ser texto, ¿no? A lo que son de variable tipo texto se le conoce como variables cualitativas, y a los que tienen carácter índole numérico se llaman variables cuantitativas. Dentro, voy a mover un poquito la pizarra, dentro de las variables cualitativas tenemos también dos, las variables cualitativas nominal y la ordinal, ¿ya? Y dentro de las cuantitativas también tenemos dos, la discreta y la continua. Vamos a ver. Las cualitativas son aquellas donde uno pregunta y te responden solamente en letras. Por ejemplo, si usted consulta cuál es el curso favorito del niño, cuál es el color favorito del niño, ¿no? Cuál es su plato favorito del niño, o cuál es el mes que más le gusta al niño. Entonces, ¿qué le van a responder? Pues van a responder color favorito, rojo, color favorito, negro, ¿no? Su mes favorito, digamos, julio, ¿no? Su equipo favorito, tal equipo, su comida favorita, tal comida. Entonces, no ameritan que se apunte ese dato en forma de número, solamente es con texto. Ahora, si la respuesta a esa pregunta es nominal, ¿qué es nominal? Que uno puede ordenar cuando organiza la información en el orden que a usted le convenga, o a su criterio, al azar, ¿no? O aleatorio. Por ejemplo, si usted está consultando respecto a los colores favoritos, cuando usted organice su información, en ningún libro no dice que primero debe ir el color rojo, luego el azul, seguido del amarillo. No, usted puede poner según el orden que usted considere. Cuando no hay un orden, se llama variable cualitativa nominal. Hemos dicho algunos ejemplos. ¿Cuándo es ordinal? Es ordinal cuando las variables, a pesar de ser cualitativa, ¿no? A ver, un momento. Voy a refrescar mi pantalla. Ahora sí. Ahora sí pueden ver la pantalla. Ahora sí, profesor. No se veía nada. Ya. Entonces les decía que es ordinal cuando, por ejemplo, usted va a consultar a los padres de familia de sus niños su grado de instrucción, ¿no? Si es padre de familia, diga usted cuál es su grado de instrucción. Bueno, pues inicial, primaria, primaria completa, secundaria, secundaria completa, superior, superior incompleto, completo, posgrado, etcétera. Entonces, cuando usted va a organizar esa información, sí que sí admite un orden, ¿verdad? Entonces vamos a poner primero, no tiene, inicial, primaria y secundaria, posgrado, superior, etcétera. Entonces las variables cualitativas que sí admiten un orden se llaman ordinales. Y las variables cualitativas que da lo mismo cómo lo represente, cómo lo organice, pues se llaman variables cualitativas nominales. Ahora bien, ¿alguna consulta hasta acá respecto a las variables cualitativas?
bien fácil de entender. Toda pregunta que usted haga y le responden en letras es cualitativa. Consultas, no tenga miedo, pregunte. Hola, ¿estamos acá? Sí, profesor. Muy bien. ¿Consultas? Ninguna. ¿Ninguna? Muy bien, no hay consultas. Bien, las cuantitativas son aquellas en las cuales sí necesariamente la variable que nosotros vamos a recoger, el dato que vamos a procesar, es numérica, ¿no? Entre ellas tenemos una variable cuantitativa discreta, ¿no? Que está acá, la discreta y la continua. ¿Cuál es la diferencia? Las discretas son aquellas donde solamente debemos o se manejan datos enteros, números enteros. Para los que no recuerdan, los números enteros son aquellos en los cuales son pues el positivo, negativo, perdón, positivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que no admiten decimales, ¿ok? Entonces, ejemplo de variables cuantitativas discretas. Cuando consultamos la edad, cuando consultamos el número de hermanos del niño o cuántas personas viven en la casa donde está el niño, pues las respuestas van a ser en números, ¿verdad? Pero siempre van a decir, bueno, ¿cuántos hermanos tienen? 2 hermanos. ¿Cuántas personas viven en la casa? 6 personas. Nunca por nunca pues van a decir, bueno, en la casa viven 6,5 personas. No existen pues mitad de una persona, simplemente se cuenta como uno, ¿verdad? Esa es una variable cuantitativa discreta. ¿Y cuál es una variable cuantitativa continua? Las que sí necesariamente admiten números decimales. Por ejemplo, cuando vamos a medir la talla o estatura de los niños, ¿no? Y vamos a apuntar 1,33, 1,35, 1,37, agarra tu cinta métrica y le entalla, ¿no? Entonces sí admite un número con decimal. Es una variable continua. O de repente cuando vamos a medir el peso del niño, ¿no? ¿Cuánto pesa este niño? A ver, pesa 30 y tantos kilos, ¿no? 33 kilos 800, ¿no? O 20 kilos 150, o digamos, 18 kilos 300. Entonces sí van a admitir números decimales, ¿ok? Números decimales. Muy bien. Entonces, esa es la presentación. Esa era la presentación de las variables que nosotros vamos a estudiar en esta parte del curso. Si tuvieran alguna consulta, les escucharía. De no ser así, también me confirman para poder continuar. Continúa, profesor. Muy bien. Ahora, dentro del material que les alcancé, aquí teníamos pues un PDF donde teníamos una serie de simulaciones de datos y nos invitaban a hacer los tratamientos de estos datos. Vamos a ello. Entonces, como pueden notar acá, ya estos datos han sido recogidos, ¿no? Entonces, esta primera parte de la definición de estadística, que era recoger datos, pues no se ha visto acá, ¿verdad? Simplemente ya se ha recogido, están presentando un cuadro de doble entrada, ¿no? Su recojo de datos. Primer caso, nos dice ahí, se le pidió a un grupo de personas que indiquen su color favorito y se obtuvo los siguientes resultados. Pueden chequear ahí, ¿no? Tenemos un cuadro. Después del cuadro nos dice, con los resultados obtenidos, elaborar una tabla de frecuencias. Muy bien, aquí están los datos.
Voy a hacer un recorte para trabajar con estos datos. A ver un momento. Ahí está. Voy a moverlos. A ver. Vamos a ponerlo por acá. Muy bien. Primera pregunta. ¿Qué tipo de variable estamos estudiando acá? ¿Cualitativa o cuantitativa? Cualitativa, profesor. Cualitativa, muy bien. Y si es cualitativa, ¿qué tipo de variable cualitativa estamos estudiando? La ¿Nominal? nominal, profesor. Correcto, muy bien, es nominal. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, voy a valerme de esta tabla. Momento, quiero mover acá. Ahí está. Voy a copiarlo y voy a pegarlo. Ahí está. Muy pequeñito y ahora un poquito más grande. ¿Qué pasa con esto? Bien. Lo primero que debemos hacer, no me convence esto. Ahora sí. Es apuntar nuestra variable de estudio. ¿Ya? En un cuadro de doble entrada. ¿Qué son los cuadros de doble entrada? En algún momento cuando hemos estado nosotros en la escuela, tanto inicial o primaria y secundaria, más que todo secundaria seguramente, hemos hecho nuestro horario de clases, ¿verdad? De lunes a viernes o de sábado, ¿no? Y las horas que nosotros teníamos que hacer, ¿no? Primera hora, segunda hora, tercera, recreo, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Entonces, igual vamos a generar acá un cuadro, y lo primero que debemos determinar es cuántos datos tenemos. Esos datos representarán el valor de n, ¿ok? Esos datos representarán el valor de n, el total. ¿Pueden decirme ustedes cuántos datos en total tenemos? 4, profesor. No, en total. En total. Ahí 20, profesor. 20, profesor. 20, ¿no? Pueden ustedes fácilmente saberlo haciendo una multiplicación de filas y columnas, y es 20. Muy bien. Esta pues es nuestra población de estudio. 20. Y luego debemos determinar cuántas variables se repiten. Y la compañera ya lo dijo, ¿cierto? Hemos visto que son variables cualitativas, ¿no? ¿Y cuáles son esas variables cualitativas? Bueno, pueden ver ustedes que son 4, como dijo la Negro. compañera, ¿no? Correcto. Negro, azul. Negro, Rojo y azul, amarillo. rojo y amarillo. Eso vamos a apuntar en este cuadro, ¿no? Entonces vamos a tener acá nuestra variable de estudio, en este caso es el color, ¿no? Esta es nuestra variable de estudio, el color. En algunos libros le pueden poner X, ¿ya? No hay problema. En otros le ponen X sub Y. Simplemente en esa columna vamos a apuntar las distintas características que hemos obtenido en la pregunta. Como es la compañera, hemos obtenido respuesta de color negro, azul, ¿qué más? Rojo, Rojo amarillo. y amarillo. Muy bien. Ahí está. Si tuviéramos más, apuntaríamos más. ¿Ya? Profe, ¿por qué va el primero va el negro? ¿Por qué no va primero el amarillo o el rojo? No, no hay un orden acá porque es una variable nominal. Lo siguiente que debemos hacer es el conteo, ¿no? El conteo. Qué feo sale esa T. El conteo. Para el conteo de los datos,
Se utilizan varias técnicas, algunos son técnicas del puntito y palito. Yo les voy a enseñar del palito, ¿ya? ¿Cómo eso, profe? O sea, vamos a agrupar en palitos de 4 y luego el quinto vendría a ser así. Entonces vamos contando y es más fácil al final determinar el conteo final porque vamos a contar de 5 en 5. Hay otras técnicas de conteo que utilizan bolita, palito, ¿no? Bolita, palito. Pero nosotros vamos a utilizar, como les digo, el palito simple, ¿ya? Agrupado de 5 en 5. ¿Y cómo hacerlo? Este es el momento más delicado en el trabajo para construir y organizar nuestra tabla de frecuencias, ¿ya? Ahorita ya han recogido los datos, ahora estamos organizando, estamos en la etapa de la organización. Eso estamos haciendo, ¿ya? Vamos al conteo. Vamos a contar primero cuántos tenemos o cuántas respuestas hemos obtenido para el caso del color negro. Vamos a ello. Acá se utilizan varias técnicas. Una de las más conocidas es utilizar lápiz de colores o figuras geométricas, ¿no? Para hacer los conteos respectivos. Voy a contar, acompáñenme por favor, miren. 1, 2, 3, 4. ¿Hay más? No, profesor, 4. No, no hay más, hay 4, muy bien. Y mientras vamos encontrando, vamos marcando. Entonces encontramos uno, marcamos, otro, marcamos, otro, marcamos y otro más, marcamos. No hay más, terminamos ahí. Y usted podría decir, profe, pero es sencillísimo, no lo podemos hacer ahí al ojo, rapidito. Bueno, te respondería a este alumno que tenemos que tener paciencia, prudencia y mucho cuidado en este trabajo, ¿ya? Porque ahorita, como es un ejemplo, hay 20 casos, obviamente a simple vista lo pueden hacer, ¿verdad? Pero imagínense que fueran datos más numéricos, más datos, y habría que tener el cuidado respectivo, porque un mal conteo determinará pues una mala o una incorrecta, no mala, incorrecta organización de los datos, ¿ya? Así que les pido prudencia y paciencia acá. Vamos al siguiente, al azul. Vamos al azul. 1, 2, 3, 4. ¿4 también? No, profesor, falta 5. Ah, 5, muy bien, 5. Fíjense que yo estoy utilizando otro lapicero de color azul. Pero si solamente cuando toque hacer un trabajo de esto, imagínate si te toca hacer un trabajo y solamente dispones de un color, pues en lugar de poner una X, sería recomendable poner otra figura geométrica, digamos un círculo, un cuadrado, un triángulo. ¿Ok? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque cuando descubrimos que de repente hemos fallado en el conteo, para poder ver con las figuras más o menos en dónde nos hemos equivocado y rápidamente corregir. Porque si todo le ponemos en X de un solo color, ya sería pues casi muy complicado volver a visualizar y ver dónde nos hemos equivocado, ¿no? Bien, 5. Vamos entonces, marcamos 5. A medida que usted va encontrando, va marcando 1, 2, 3, 4 y 5 ahí cruzadito. ¿Ok? Profe, ¿por qué no lo hacemos de una vez? Todo. Tranquilo, tranquila, tranquilo. Vamos con el color rojo. Voy a marcar. Voy a representar un triángulo. 1, 2. Entonces, y al mismo tiempo va encontrando, va marcando. 1, 2. Vamos a otro más. 3. Ya va marcando. 3. ¿No? 4. Va marcando. 4. Y 5. Ajá. 5, palito cruzado. Y 6. Ahí está. Cuando le toque trabajar en equipo es más rápido cuando un compañero o compañera está haciendo el conteo en la hoja de datos y la otra compañera está haciendo el conteo con la técnica de los palitos. Pero si usted está trabajando individual, tiene que hacer esta metodología. Con paciencia. No se desespere, por favor. Y vamos entonces al último ahora del color amarillo. Vamos a contar. ¿Ya? 1, 2,
3, 4, 5. He contado 5. ¿Me confirman o de repente me he contado uno más? Profesor, está bien. 5, muy Sí, bien. profesor. Y eso apuntamos acá. 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahí está la parte del conteo. Muy importante. Porque requiere del trabajo paciente. A veces pues no tenemos esa virtud. No nos acompaña esa virtud, la paciencia, ¿verdad? Entonces podemos desesperadamente, ya no moleste, profe, acá vamos a hacer la loja, a ver, tanto, apunta, tanto, ya está, listo. Y si te ha pasado un dato por ahí, todo lo que voy a construir después no estará en lo correcto. Lo bueno de construir estas tablas de frecuencias son que a cierto paso podemos aplicar un filtro y verificar si estamos trabajando en lo correcto. ¿Ya? Muy bien. No olvidar que aquí estamos construyendo una tabla de frecuencias. ¿Ya? La primera frecuencia que les voy a presentar, ojo que eso también lo pueden encontrar ya en el material, ¿no? Pero la primera frecuencia que nosotros vamos a encontrar es la frecuencia absoluta. ¿Ya? Se representa por la Fi minúscula. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite en la hoja de datos una variable. Vale decir, es el valor numérico del conteo que hemos hecho. Entonces, aquí vamos a apuntar nuestra primera frecuencia, nuestra frecuencia absoluta. Me sale un poco medio feo mi F, pero ¿qué se va a hacer? Ahí está, F sub i. Algunos autores ya más modernos, más actuales en esta última década, en algunas páginas web, simplemente apuntan frecuencia absoluta. Nos pone, ¿no? ¿Ya? Yo, como soy más o menos de la vieja escuela, solo todavía ponerlo con símbolos. Pero cualquiera de esas dos encabezados está bien. Y luego vamos a apuntar los valores numéricos, ¿no? O sea, los valores numéricos que hemos apuntado en el conteo, vamos acá a numeralizarlos con números arábicos. Acá tenemos 4, vamos a poner acá 0, 4, 5, 0, 5, 6, 0, 6 y acá también 5, 0, 5. Muy bien. Y acá viene nuestro primer filtro para saber si nosotros hemos trabajado bien en el conteo, porque matemáticamente la sumatoria de todas las frecuencias absolutas siempre da igual a n. Profe, ¿cómo es eso de la sumatoria? ¿Qué símbolo raro es eso? O sea, si yo sumo la frecuencia 1 más la frecuencia absoluta 2 más la frecuencia absoluta 3 más los que haya, siempre tienen que ser igual al total de los datos. Profe, sigo sin entender. Bien simple, mira. Si nosotros sumamos todos los números que hemos obtenido en la frecuencia absoluta, ¿no? Para saber si hemos trabajado bien, siempre tienen que ser igual a n o al total. Les invito que me apoyen a sumar. A ver, sumen por favor. ¿Cuánto da 4 más 5 más 6 más 5? 4 más 5, 9, más 6, 15, más 5, 20. Muy bien, entonces el total... 20, profesor. ¿Cuánto? 15. 20, profesores. Ah, es 20, ¿verdad? La suma es 20, ¿no? O sea, y justamente pueden ver usted que este 20 es n. Ahí radica el primer filtro que nosotros debemos aplicar para ver, para comprobar si estamos en lo correcto. Si nuestro conteo, por lo menos numéricamente, no presenta inconsistencias. ¿Qué errores puede haber si algún alumno no ha contado bien, no ha utilizado la técnica correspondiente o se ha impacientado y ha hecho como al ojo, como dice, ¿no? Pues pueden obtener más o pueden obtener menos. Digamos, he obtenido 22, quiere decir que a dos datos le he contado de más, le he contado 2 veces. O puedo obtener 18 o 19, quiere decir que en mi hoja de datos hay uno al que no le he contado. Ese debe estar no marcado, entonces comienza a buscar usted. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ese detalle. Muy bien.
La siguiente frecuencia que siempre se maneja es la frecuencia relativa. Vamos a apuntar acá. Frecuencia relativa. A la frecuencia relativa se le representa nuevamente por h minúscula sub i, ¿ya? La frecuencia relativa. ¿Y a qué es igual la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividido entre el total, entre n, ¿ya? Entonces, la frecuencia relativa 1 será igual a la frecuencia absoluta 1 dividido entre n. La frecuencia relativa 2 será igual a la frecuencia absoluta 2 dividido entre n. Y así sucesivamente. Profe, me está confundiendo esas fórmulas. Tranquilo, tranquila. Es lo siguiente, mira. Frecuencia relativa. ¿Ya? Se representa por h sub i. ¿A qué es igual? Sencillito, miren. La frecuencia absoluta, 4, dividida entre el total, entre 20. Acá será 5 dividido entre 20. Acá será 6 dividido entre 20. Y acá será 5 nuevamente dividido entre 20. Entonces ustedes agarren su calculadora, que lo pueden tener por ahí en la casa, o acojan ahí su aplicativo de su celular, y por favor me ayudan dividiendo, ya, dividiendo 4 entre 20. ¿Cuánto es 4 entre 20? 0.2, profesor. 0.2, me dice la compañera. Creo que coincidimos todos, ¿sí? Y acá una aclaración, un detalle. Yo también les estoy mostrando ahí mi calculadora. Pueden observar mi calculadora de mi PC, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo. Los aplicativos, tanto del celular como de la computadora, normalmente nos muestran los cálculos decimales como por punto, ¿ya? Eso es por manejo de sus software. Pero como nosotros estamos adscritos al Sistema Internacional de Unidades, y ahí nos dice que todo número decimal tiene que ser representado por coma. Entonces usted tiene que representar por coma 0,2. Por más que en el aplicativo le ponga punto, ¿ya? 0,2. El siguiente, 5 entre 20. 0,25, profesor. 0,25, muy bien. El siguiente, 6 entre 20. 0,3, profesor. ¿Cuánto? 0,3, profesor. 0,3, muy bien. Y el último, 5 entre 20, que también ya tenemos 0,25. Puede ser que cometamos un error al momento de calcular los decimales. Puede ser, de repente hemos digitado mal un número, no nos hemos dado cuenta y el resultado así ingresado incorrectamente hemos apuntado. ¿Cómo podemos nosotros saber? Numéricamente, la suma de todas las frecuencias relativas siempre tiene que ser igual a 1. Sumen por favor todos estos decimales. 0,2, 0,25 más 0,3 más 0,25. El resultado, si hemos trabajado lo correcto, tiene que ser 1. Comprueben por favor eso. Sí, ¿verdad? Sale 1, les comprueba la compañera. ¿Qué dicen los demás? Sale 1, profesor. Muy bien, muy bien. Profesor, ¿qué hacer si no sale 1? Muy bien, si sale un poquito más, 1,0 y tanto. O si sale un poco menos, 0,90 y algo. En esos casos, y si no has aplicado ningún redondeo, entonces tienes que volver a efectuar tus cálculos. De repente has apuntado mal un decimal. Pero, si al momento de hacer el cálculo sale una cantidad con muchos números decimales y tienes que aplicar un redondeo, de repente en el redondeo, al aplicar redondeo, se ha pasado un décimos más o décimos menos. Por ejemplo, hay decimales, por ejemplo, cuando voy a dividir 2 entre 30, ¿no? Fíjense,
Sale 0,06666666. No voy a apuntar pues infinitos números decimales. Entonces ahí invita a hacer un redondeo. ¿Ya? No es nuestro caso, pero sí vamos a ver, vamos a toparnos con ejemplos de estos. ¿Ya? No es nuestro caso, así que no hay ningún problema. Segundo filtro que acabamos de pasar sin ningún inconveniente. La siguiente frecuencia y última que vamos a ver hoy día es la frecuencia, voy a apuntar acá, la frecuencia relativa porcentual, que no es otra cosa, se representa así, H sub I por ciento, que no es otra cosa más, a ver, el nombre de todo pomposo, ¿no? Frecuencia relativa, perdón, porcentual. La frecuencia relativa porcentual es igual a la frecuencia relativa multiplicado por el número 100 y agregado el símbolo de porcentaje. O sea, vale decir, ¿no? Para hacerla más fácil, acá vamos a apuntar frecuencia relativa porcentual. En símbolo se representa H sub I por ciento. ¿Qué debemos hacer? Multiplicar el valor que hemos obtenido en la columna anterior por 100. O sea, 0.2 por 100. Y ahí sale ¿cuánto? 20, ¿no? Entonces acá ponemos 20%. Y así, ¿cuál sería el resultado de la siguiente? 25%. 25%. El siguiente, 30%. 30%. Y el siguiente, 25%. 25%. Para Para... Correcto. Si nosotros hemos trabajado lo correcto, si hemos trabajado bien, si no nos hemos equivocado por ahí digitando un número, el resultado de la suma de todas esas frecuencias debe dar 100. ¿Ok? Ustedes dirán, profe, pero es obvio que va a decir sí, pero puede ser que cometamos errores, a veces de cálculo, o a veces humanos al apuntar. Puede ser. El error no es exento. ¿Ya? Es más, en los cálculos finales siempre se tiene en cuenta el error. 100%. Muy bien, y aquí hemos construido, señoritas, señores, una tabla de frecuencias de variables cualitativas. ¿Qué frecuencias hemos visto? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Aquí hemos organizado y hemos procesado los datos. Organizados, ¿cómo? Apuntando las variables, haciendo el conteo. Procesado, ¿cómo? Calculando las frecuencias. ¿Alguna pregunta en esta parte de la construcción de este cuadro? ¿Está difícil? ¿Te escucho? A veces hay casos, a veces sale el 1% o el 100%, a veces sale el 98%. Ellos casos se redondean. ¿Me escuchó? Sí, le escuché medio entrecortadita, Grace. A ver, nuevamente, por favor, discúlpame. No, nosotros tenemos el cuadro estadístico, nos sale el 1%, 100%, ¿no? A veces nos sale el 99%, 98%, más. En este caso, le pregunto, ¿hay redondea? Claro, mira, si usted nota este tipo de errores en la columna de porcentajes, es fijo que esos errores se vienen enlazados a los cálculos que hemos hecho en la frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque si acá hemos hecho un mal redondeo y ustedes no comprueban que el resultado sea 1, ¿qué va a pasar? Si pasamos directamente a multiplicar, no vamos a obtener 100. Vamos a obtener o 101, 102, 100 y algo, o menos de 100, 90 y tantos. Necesariamente tiene que salir 100. Ahora, para el caso donde, cuando nosotros vamos a calcular, imagínense por acá, ¿no?
Vamos a suponer que este segundo valor nos salga 0.255555555, ¿no? Entonces no voy a apuntar todos los decimales. ¿Qué se hace ahí? Normalmente la frecuencia relativa porcentual solemos trabajar con 2 decimales. Entonces, como el decimal que sigue a este cálculo es mayor o igual que 5, 5, lo que se estila hacer es redondear al siguiente número. En ese caso, apuntaríamos 0,26, ¿no? 0,26. Pero imagínense que no hubiera sido ese el caso, que hubiera sido 0,25333. Entonces, si usted observa, el decimal que le sigue al 5 es el 3, es menor a 5. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Simplemente apuntamos 0,25, no se redondea. Claro, profesor, porque hay una regla para redondear también. Correcto, hay una regla que se sigue para redondear. Incluso va a haber algunos cuadros, a pesar de haber seguido esa regla, va a haber algunos cuadros donde el resultado final de la suma no será igual a 1, será 1 y coma y un poquito más. Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? En los valores que hemos redondeado, voy adelantando esto, ya no es parte de esta construcción, pero voy adelantando. En los valores donde hemos redondeado, pues dejar de hacer el redondeo, simplemente se copia sin redondear. Y es una de las técnicas, ¿ok? Bien. Ya, profesor. Ahora, usted me dirá, profesor, pero yo he visto ahí en YouTube, he visto ya en algunas páginas que existen aplicativos tanto para Windows como para mi celular Android, o si tienes de repente un poquito más de recursos para tu celular de marca de la manzanita, que ya tú lo descargas, ingresas toditos esos datos, profe, y ya te manda la tabla hecha. Tienes razón, tienes mucha razón, ya te da el cuadro hecho. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este cálculo, profe? ¿No sería mejor utilizar la tecnología para hacerlo? Por una sencilla razón. El software, si usted ingresa errores, en estadística se conocen aberrantes, o sea, datos aberrantes, datos con errores, digamos porque el digitador no se dio cuenta, o usted no se dio cuenta, no percibió, no va a tener manera ni forma de percibir esos errores. Entonces, ¿por qué? Porque como el software es como una máquina de moler, donde usted pone lo que quiere moler, muele y trae un producto, igual, datos erróneos nos dará un cuadro erróneo que no represente la realidad de nuestro estudio. Entonces, ¿cómo puedo yo conocer si el software me está engañando, ha cometido un error, o de repente está mal configurado porque ha tomado comas en lugar de puntos, etcétera, etcétera? Aquí en la tabla, ¿no? Usted va a analizar los datos, va a ver los números, mira acá como que no coincide, ¿eh? Vamos a ver, de repente el aplicativo trabaja con 3 decimales, usted no lo ha configurado bien, entonces no va a dar un aproximado, ¿sí? Entonces es necesario. Profesor, entonces les preguntaba porque recibo comprobar la tanto como seguro al 100%, pero por ejemplo así manual, ¿no? Pero por el resultado, ¿no? Por eso yo mi pregunta. Correcto, Grace. Es más, seguramente cuando ustedes estén por egresar, les presentarán, hay muchos software, el más sencillo de ellos es utilizar la hoja en Excel. Hay otras como por ejemplo el SPSS, que es muy difundido acá en Sudamérica, en el Perú, que es un programa estadístico donde el investigador simplemente ingresa los datos, ni siquiera el investigador, contrata un equipo digitador, ingresa los datos y los datos se procesan. El investigador solamente analiza, confiando, eso sí, en la seriedad, en el trabajo que han hecho los distintos equipos. En una investigación hay equipos que recolectan datos, a los cuales se capacitan, se les da cursos, cómo van a entrevistar, cómo van a presentarse, etcétera, ¿no? Tienen un equipo de procesamiento de datos, ¿no? A los cuales también les capacitan en el manejo de la versión del software estadístico que están utilizando. Y luego está el equipo investigador, los que cogen los datos procesados y hacen el análisis, ¿no? Por ejemplo, conozco un profe que
pertenece al equipo recolector de datos de la Universidad McGill de Canadá, en Montreal, ¿no? Cuando van a hacer una investigación, simplemente no vienen los catedráticos de ahí. Acá tiene un equipo de recolección de datos muy confiables porque en algún momento se han capacitado, ¿no? Queremos estudiar estas variables en tal comunidad, aquí está el punto GPS, vayan allá, les dan su presupuesto, van, recolectan datos y esos datos los suben. Así es como se hacen esas investigaciones. Ustedes, ¿ya? Entonces ustedes a modo local también van a poder hacer esa información. La ventaja es que ustedes van a hacer todo y van a conocer cada una de las partes. Por eso cuando lleguen al curso de investigación, atentos ahí, ¿ya? Cuáles son las técnicas de recolección de datos que van a aprender, cuándo aplicar una encuesta, cuándo aplicar digamos, un formulario, ¿no? ¿Qué tipos de preguntas se hacen en las encuestas, abiertas, cerradas? Muy bien, ya vienen haciendo, ¿verdad? Muy bien, me alegra, ¿ya? Que desde los primeros ciclos estemos manejando esa información, ¿ya? Para estudios así descriptivos es más sencillo. Lo que sí hay mucha información, ¿no?, que manejar. Seguramente ya sabrán ustedes la diferencia de una pregunta abierta, una pregunta cerrada, cuándo debemos hacer uno, cuándo la otra, cuándo dar alternativas, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esa parte de recolección de datos ya están teniendo experiencia, lo cual es bueno, ¿sí? Lo cual es bueno. Muy bien. Vamos a la parte ya de nuestro análisis e interpretación. Por lo general, los investigadores presentan los cuadros estadísticos acompañado también de gráficos. Ya vamos a llegar a eso, de gráficos estadísticos. ¿Por qué? Porque un gráfico es más fácil de procesar para una persona visualmente que una tabla. Una tabla requiere cierto tiempo de observar y analizar. En cambio, un gráfico a la vista es más fácil, ¿sí? Imprime más información a la vista, ¿ya? Pero vamos a partir de esta tabla. Por lo general, casi siempre se utiliza para nuestro análisis o la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Porque es más fácil entender un porcentaje que un número decimal. Para ustedes, futuros o futuras investigadoras, no hubiera problemas, pueden ustedes interpretarlo. Pero cuando van a presentar su información, digamos, va a presentar la información respecto al triaje que ha hecho de sus niños, a los padres de familia, para más o menos incidir en la alimentación que deben tener sus niños. Entonces, no va a presentar pues la información a sus padres así, con unos tecnicismos estadísticos terribles, ¿no? Que tan solamente viéndolos el padre va a salir corriendo. Pues tiene que presentarle un cuadro distinto donde pone, ¿no?, niveles, colores, ¿no?, etcétera, etcétera. O sea, más entendible, números más vistosos. Y normalmente la columna que más se presenta es la columna porcentual. Entonces, ¿cómo hacer el análisis? Hay distintos tenores para hacer el análisis, ¿no? Vamos a poner acá más y más, ¿ya? El primer tenor es, o sea, cómo se empieza, ¿no? Generalmente puede ser así, ¿no?, de los datos procesados, ¿no?, se observa, o también pueden poner se obtiene, ¿no?, más que, y ahí viene el análisis de la tabla porcentual. Digamos, quiero analizar la última fila. El 25% de las personas encuestadas prefieren el color amarillo. El 30% de las personas encuestadas prefieren o dan como respuesta el color rojo, ¿no? O si queremos ir desde la primera, ¿no?, siguiendo esto, ¿no?, este tenor. De los datos procesados se observa que el 20% de las personas consultadas prefieren el color negro o tienen el color negro como favorito.
¿Sí? Profesor, esta parte inicial de la interpretación, estas palabras iniciales, yo vi que en algunos libros lo cambia. Sí, puede cambiar, no hay una regla estricta de cómo debemos iniciar. Pero sí esta última parte de acá, obedece al dato numérico de la tabla porcentual. ¿Ok? ¿Cómo interpretarían ustedes, por ejemplo, este dato de acá? ¿Cómo interpretarían? No tengan miedo, participen. ¿Nadie? Entonces podría ser, Señor profesor, a ver, Grace, los datos presentados, 20% de alumnos prefieren el color negro. correcto, muy bien, ya está, su análisis, su interpretación de los datos. Sencillito, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna consulta en la parte de la interpretación de los datos? Está bien. Muy bien, No, profesor, está claro. muy bien. Entonces fíjense